este video vamos a ver la propiedad que tienen los polinomios que se relacionan con divisibilidad y vamos a estudiar qué tipo de comportamiento tienen. La primera definición que vamos a tomar va a ser, dados dos polinomios, decimos que g de x divide a f de x o que f de x es divisible entre g de x si existe otro polinomio q de x de manera tal que satisface esta igualdad. Si observamos, esto se parece mucho a la definición que habíamos ya estudiado para números enteros. Y vamos a ver que el comportamiento hasta cierto modo es muy similar. Bien, habíamos visto el algoritmo de la división para enteros. Y lo que vamos a estudiar ahora es un teorema muy parecido, es un algoritmo de la división para el caso de polinomios. El teorema nos dice lo siguiente: si tú tienes dos polinomios f y g con coeficientes en un campo K, donde g de x es no cero, entonces existen polinomios únicos, q de x y r de x, tales que se satisface esta igualdad y se cumple esta condición, que el grado de r de x es más chico que el grado de g. A q de x lo vamos a llamar el cociente y a r de x el residuo. Recordemos que el algoritmo de la división, cuando lo estudiamos para enteros, tenemos una condición muy similar. El residuo era mayor o igual que 0 y era menor estricto que el valor absoluto del número en el que estamos dividiendo. Bien, veamos ahora la prueba. Si el polinomio f es 0, entonces tenemos aquí que el polinomio 0 lo podríamos escribir como g de x por el polinomio 0, que sea q de x más r de x igual al polinomio 0. ¿Sí? Entonces en este caso se cumplen estas condiciones. Bien, ahora para ver que esa expresión es única, cuando consideramos f de x es 0, supongamos que tengamos dos expresiones, g de x, q de x más r de x, que cumple esta condición, y otra expresión, g de x, q' de x más r' de x. Entonces, considerando el inverso aditivo q de x, hablé de él en el video anterior, tendríamos una igualdad, que sería g de x por q de x menos q' de x. Eso es igual a r' de x menos r de x. Y dado que tanto r como r', su grado es menor estricto que el grado de g, y g es un polinomio no cero, tenemos que el grado de g es un número natural. Entonces, el grado de r' menos r tendría que ser menos infinito, que en cuyo caso nosotros convenimos que era justo el grado del polinomio 0. Por lo tanto, r' sería igual a r. Ahora bien, si eso pasa, podemos cancelar en ambos lados. La expresión g de x, q de x más r de x era igual a g de x, q' de x más r' de x. Entonces, cancelando r de x con r', obtenemos solamente que g de x por q de x es igual a g de x por q' de x. Y vimos que en el video anterior que se vale la ley de la cancelación cuando tenemos un polinomio no cero. Eso nos implicaría que q de x es igual a q' de x. Por lo tanto, para el polinomio 0 existen q de x y r de x con estas condiciones y además son únicos. Como ya hemos argumentado para cuando f de x es 0, ahora podemos suponer que f de x es no cero, es decir, tiene una expresión de esta forma, y por hipótesis sabemos que g de x es no cero, entonces también tiene una expresión de esta forma. Y vamos a considerar que an sea distinto de 0 y bm sea distinto de 0. Es decir, que el grado de f es justo n y el grado de g
va a ser m. Primero vamos a ver la existencia de q de x y r de x como nos dice el teorema. Entonces vamos a considerar los siguientes casos. Si n es más chico que m, podemos tomar q de x igual a 0 y r de x igual a f de x. Entonces f de x se puede escribir de esta forma, g de x por 0 más f de x, donde el grado de f de x, que es n, es más chico que m en este caso. Bien, para el otro caso, cuando m es más chico que n, vamos a hacer la prueba por inducción sobre n. Si n es igual a 0, entonces por esta condición m también es 0. Es decir, tenemos que f de x es de la forma a0 con a0 distinto de 0 y g de x es b0 con b0 distinto de 0. Entonces podemos escribir a f de x como a0 sobre b0 por g de x más 0. Supongamos ahora que para todo polinomio f de x con grado de f menor que n y todo polinomio no nulo g con grado m y m más chico que el grado de f, se tiene que existen q de x y r de x tales que f de x tiene una expresión de esta forma y el grado de r es más chico que el grado de g. En lo que sigue vamos a auxiliarnos de un polinomio. Vamos a definir f1 de x como f de x menos esta expresión an sobre bm xn menos m por g de x. Bien, el grado de g de x sabíamos que era m. Entonces al multiplicar por esta expresión, el grado de la parte derecha del segundo sumando no puede exceder n. Y el grado de f es n. Entonces tampoco puede exceder n. Por lo que la resta va a ser un polinomio que a lo sumo va a tener grado n. Ahora bien, lo que vamos a notar es que el grado de f1 es menor estricto que el grado de f, que es n. Y esto se debe a que, como habíamos visto antes, esto no excede n en grado, pero si nos fijamos justo en el índice n, la expresión que tiene f de x es a a la n, x a la n, para ese grado. Y esta parte, sabemos que g de x, el índice, el coeficiente más grande que tiene es b a la m, x a la m. Entonces, al hacer el cálculo, nos quedaría esta parte menos an x a la n. Esa parte se cancela con an x a la n que tiene f. Por lo tanto, este tiene grado menor estricto que el grado de f. Y vamos a analizar dos casos. Si el grado de f1 es más chico que el grado de g, podemos considerar q1 igual a 0 y r1 igual a f1. Entonces tenemos que f de f1 se puede escribir de esta forma y sustituyendo en esta fórmula obtendríamos que f de x es igual a esta expresión más r1, ¿sí? Considerando esto y pasándolo al lado izquierdo. Ahora, si g tiene grado más chico que el grado de f1, por hipótesis de inducción, tenemos que existen q1 y r polinomios que satisfacen esta condición, que el grado de r es menor que el grado de g y que f1 se puede expresar de esta manera, g de x, q1 de x más r de x. Entonces, sustituyendo esta parte en esta ecuación, obtendríamos una expresión que nos diría g de x por q1 de x más r de x es igual a esta resta. Entonces, agrupando, pasando este término de este lado y agrupando lo respectivo con g, obtendríamos que f de x se puede escribir de esta manera, donde r de x tiene grado más chico que el grado de g, y eso es lo que estábamos pidiendo para la existencia. Para la unicidad supongamos que existen q, q', r, r', polinomios en q de x, en k de x, tales que un polinomio f de x se puede escribir de estas dos formas.
y además se satisface que tanto el grado de R como de R' son los grados menores que el grado de G. Entonces, de esta igualdad podemos obtener esta otra y vamos a analizar este caso. Si q de x menos q' de x fuera no cero, sería un polinomio no cero, en cuyo caso sabemos que el grado tiene que ser mayor o igual que cero. Usando un lema anterior y un ejercicio de su tarea, obtenemos lo siguiente. El grado de g es menor o igual que el grado de g más el grado de q menos q', esto se debe a esta desigualdad. Y el lema que les menciono es que la suma de los grados es el grado del producto. Entonces, esta parte, la suma es igual a este grado, y por la expresión anterior, por la igualdad anterior, el producto de estos dos polinomios es R' menos R. Entonces, este grado coincide con el grado de R' menos R. Usando un ejercicio de su tarea, tenemos que el grado de esta resta es menor o igual que el grado el máximo de los grados, y dado que tanto el grado de R como el grado de R', los dos son menores que el grado de G de manera estricta, obtendríamos que esta parte es menor estricto que el grado de G. Es decir, el grado de G sería menor estricto que el grado de G, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, esto no puede pasar, es decir, tendríamos que q de x es igual a q' de x necesariamente, y como tenemos esta igualdad, la parte izquierda es 0, lo cual implica que R' menos R es 0, y así obtenemos que R es igual a R'. Por lo tanto, los polinomios que describe el teorema q de x y R de x son únicos. Por último, veamos un ejemplo. Si f de x es este polinomio y g de x es este, tenemos que f de x se puede expresar de esta manera, lo podemos comprobar al hacer las cuentas, y notemos que el grado del polinomio que aparece aquí, del segundo sumando, es 1, que es menor estricto que el grado de g, que en este caso es 2.